Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los presidentes de Honduras y Nicaragua, Juan Orlando Hernández Alvarado y Daniel Ortega Saavedra, firmaron este miércoles en Managua el Tratado Integracionista del Bicentenario, que apunta a trazar una ruta de paz y prosperidad de ambos pueblos con el reconocimiento de sus fronteras en el Océano Pacífico. Managua reconoce con el compromiso que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca es con la República de Honduras, corroborando así el fallo del 11 de septiembre de 1992 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El acuerdo binacional suscrito ayer en Managua reafirma la soberanía nacional y registra los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en el Pacífico, aunque en el acto el presidente Ortega hizo un llamado a su par de El Salvador a unirse a la iniciativa. La jornada diplomática es la segunda a pocos días de la visita del mandatario Hernández a Isla Conejo, ubicada en el Golfo de Fonseca, y de la cual sectores políticos salvadoreños son reacios en reconocer la plena soberanía de Honduras después que la Corte de La Haya desistiera a un reclamo de la Cancillería Cuscatleca posterior a la sentencia. El tratado permitirá concretar la estrategia logística que el gobierno de Honduras ha venido desarrollando con la visión de convertirse en centro logístico regional y del continente. Hoy los pueblos de Honduras y Nicaragua están marcando un paso histórico en la integración de Centroamérica, basándose en el diálogo a los lazos de amistad para promover la paz y el desarrollo de la región, expresó Hernández al invocar el legado unionista de Francisco Morazán. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de crear una zona de paz, desarrollo, crecimiento económico y prosperidad con el Plan de Desarrollo Sustentable del Golfo de Fonseca, que significa generación de empleos dignos, ejecución de obras de infraestructura y otras iniciativas. Los tres países tenemos salida hacia el mar y eso hay que delimitarlo para que se acaben los conflictos, expresó Ortega en referencia a la postura salvadoreña. Esta es una señal de unidad y cohesión frente a lo que es el paso histórico que estamos dando esta tarde, que pasa por la firma de estos decretos que inician un camino de oportunidades para nuestra gente, coincidieron los jefes de Estado. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy es 28 de octubre del 2021. Un importante tema, si me buscas las portadas de los periódicos, se destaca Honduras y Nicaragua delimitan fronteras marítimas. Ayer el presidente hondureño Juan Orlando Hernández estuvo en compañía de sus principales colaboradores y personas cercanas en la República de Nicaragua con el presidente Ortega y con doña Chayo firmando este acuerdo. La prensa dice: Nicaragua reconoce soberanía y salida de Honduras en el Pacífico. Al firmar este tratado, Nicaragua acepta que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca es con Honduras, ratificando el fallo dictado en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda. Recuerdo que para aquel tiempo entrevisté en la Casa Presidencial de El Salvador al presidente Alfredo Cristiani, era el gobernante salvadoreño, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó las limitaciones entre El Salvador, Honduras y Nicaragua en la parte marítima. Honduras y Nicaragua, dice la tribuna, firman acuerdo de limitaciones de fronteras marítimas. Otro. Eddie, otro.
tiempo, también Honduras y Nicaragua firman tratado por soberanía en el Golfo de Fonseca. 11 Noticias Digital y ahí está. Honduras y Nicaragua firman histórico trato que delimita fronteras marítimas en el Mar Pacífico. Bien, así están las cosas. ¿Por qué se ha firmado? La Corte Internacional de Justicia de La Haya al inicio de los 90 determinó esto. Por eso recuerdo esa entrevista que le hice al presidente Alfredo Cristiani en la Casa de Gobierno en El Salvador. Pues al final se respetó, pero esto que se ha hecho con Nicaragua es buenísimo, porque ya el presidente Ortega lo reconoce y tiene que ser, es algo que ya está juzgado y determinado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se fue a discutir cuál era la situación de cada uno de los países. Conmigo está el exministro de la Presidencia y candidato a diputado del Partido Nacional, don Eval Díaz. Bienvenido, abogado. Gracias, Raúl. Buenos días. También está con nosotros el director de Información Estratégica del Estado Mayor Conjunto, general del Ejército, Tomás Adalid Videa. General, un gusto que esté acá. Mucho gusto, licenciado. Gracias por la invitación. ¿Por qué se firma este tratado? ¿Cómo se ha llegado a ese acuerdo? Alguna gente me decía que por qué de la presencia del abogado Eval Díaz ahí. Pues yo a algunos amigos les comenté, sencillo, y hay que ser justo, el exministro tuvo mucho que ver en estas negociaciones, como lo ha tenido que ver en otras que ha hecho el gobierno de la República y el presidente Hernández. Yo entendía que por eso estaba ahí y es un momento histórico. También recuerdo una vez que fui con el presidente Callejas, con el presidente Maduro, con el presidente Carlos Flores y con el presidente Zelaya a la frontera terrestre con El Salvador. Son momentos históricos para los países y pues entiendo yo que por eso estaba ahí. Inicialmente, luego voy con la parte militar. ¿Por qué se firma el tratado? Bueno, primero quiero celebrar hoy con el pueblo hondureño un gran paso que se dio el día de ayer con la firma del tratado entre ambos presidentes de Honduras y Nicaragua, que efectivamente nos garantiza ahora que Honduras, ya fuera de los conflictos, tiene asegurada su salida al Pacífico. Eso trae grandes beneficios, no solamente para el Golfo de Fonseca, sino para Honduras en particular. Siempre habíamos peleado porque Honduras se le reconociera el derecho de salir al Pacífico con todos los componentes y cualidades que eso implica, pero no se nos había reconocido. Y ayer, con la firma de este tratado, Nicaragua, a través de su presidente, dice: reconocemos que Honduras tiene soberanía sobre aguas de la bocana del Golfo de Fonseca hacia el Océano Pacífico, y ya con eso se resuelve, diríamos, de una manera pacífica mediante el acuerdo, un conflicto que ha durado más de 100 años. Más de 100 años, Raúl. O sea, lo que realmente se logró fue algo histórico para ambos países, y hay ahora ya por parte de Nicaragua el reconocimiento de que Honduras tiene derecho soberano de la mitad de la bocana, 3.168 millas. Eso es algo extraordinario. ¿Mitad de la bocana? De la mitad de la bocana hacia el lado de Nicaragua. Nicaragua dice 3.168. Ese es el acuerdo que se dio ayer. Lo que seguiría es que El Salvador también reconozca otra parte igual para que los tres países tengan tres partes iguales, es decir, 6 millas El Salvador, 6 millas Nicaragua y 6 millas Honduras y fracción. Ya los técnicos manejan más los detalles. Pero esto es algo histórico. Primero porque Honduras reafirma su soberanía y reconocido por un país que también da una muestra de respeto a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Y eso realmente nos llena de mucha alegría, lo celebramos. Yo particularmente celebro porque desde el punto de vista económico, para la capital como capitalino, ahora sí ya vislumbro con mucha claridad que Tegucigalpa va a tener su propio puerto. Y es porque esto viabiliza la construcción del puerto de Amapala como un megapuerto. Así como San Pedro Sula tiene a Puerto Cortés como un punto de salida de toda la producción, esto abre una gran oportunidad para Tegucigalpa en particular y va a tener su propio puerto. Lo que viene es algo extraordinario. ¿Y por qué participa Eval Díaz en esto? Solo le interrumpo Sí. un minuto. En eso que acaba de decir de Amapala, porque mucha gente decía, ¿y qué van a hacer un puente en Amapala? Con lo que está diciendo el abogado Eval Díaz, es importantísimo para Honduras. Yo también conozco el sur y sé la importancia que eso tiene. En San Lorenzo he visto inmensos barcos chinos, que alguna vez que estuve ahí, hay un restaurante donde uno toma sopa y ve, decía yo, cuánto será la profundidad que tiene este mar. Una vez vi un barco inmenso que lo he visto en Estados Unidos, en Europa, entonces pensé cuánto es la profundidad de este mar nuestro aquí en el Pacífico. Y eso que se logra, pues también lo que usted está diciendo va a traer el desarrollo y también el puerto se va a ser más importante y Amapala se va a desarrollar. Correcto. De hecho, Raúl, ya en este momento hay un proceso de aprobación de un crédito para construir el puente que va a unir el puerto, la isla de Amapala con tierra firme, y eso es el punto clave que viabiliza la construcción del puerto de Amapala como un megapuerto, y eso está en base a estudios que nos donó el gobierno de Corea del Sur, y ellos establecen que como punto principal está el puente, ya está en proceso. Pero, ¿por qué Eval Díaz aparece en esta escena? Y yo quiero explicarles, a pesar de que no estoy en el gobierno como ministro, secretario de Estado o una función pública, el presidente Hernández desde el 2014 me delegó como el representante de Honduras para la construcción del Plan Maestro del Golfo de Fonseca, que es este plan que ya existe y que lo pudimos construir entre los tres países, entre Nicaragua, Honduras, El Salvador. Este plan maestro que financió el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIA, por acuerdo de los tres países y a solicitud prácticamente del presidente Hernández, plantea un plan de desarrollo para el Golfo de Fonseca incluyendo los tres países. Pero la forma más necesaria para darle viabilidad es resolver estas diferencias entre los tres países, y empezamos a trabajar hace muchos años en la construcción de puentes de confianza, de relación mutua entre los gobiernos, y el presidente Hernández me pidió continuar con esa relación hasta que el día de ayer logramos, a través de esos enlaces, a través de las pláticas, a través de las explicaciones, coordinaciones, que son muy necesarias y que no están escritas y que no aparecen en las páginas oficiales, en los formatos, son lo que abre muchas veces las posibilidades de llegar a estos acuerdos tan importantes. Y el día de ayer el presidente me invitó a esta ceremonia tan importante, precisamente porque al margen de la actividad ya hoy fuera del gobierno, me permitió participar. Yo me siento muy orgulloso de eso. Además es un servicio a la patria, es un servicio al país. Así que esta es una página muy importante que escriben los dos países, no solo Honduras, Nicaragua también. La voluntad política de ambos presidentes fue fundamental. Usted, Raúl, sabe que si no hay voluntad política no se construye nada. Cualquier cosa es una excusa para no hacerlo. Y justamente la construcción de esa voluntad política fue un proceso, llamadas, reuniones, gestiones, de diferente manera, hasta que al fin logramos este consenso y se materializó ayer en la firma de este tratado que resuelve gran parte la delimitación entre Honduras y Nicaragua. Y estoy seguro
que va a traer grandes beneficios para el pueblo hondureño. Yo sé que en el Golfo de Fonseca los pobladores del Golfo de Fonseca, en la zona de Honduras, sus alcaldes, los pescadores, los productores de camarón y de otros productos están contentos, están celebrando, porque esto va a eliminar una gran cantidad de conflictos que hemos visto siempre y que ustedes como periodistas han cubierto. Hoy esto se define, damos un paso hacia adelante. Sí, habían capturas de pescadores de uno y otro lado. Así es, una relación tensa, una relación complicada. Recordaremos también cómo en algunas ocasiones Honduras quiso salir con embarcaciones y los países no se lo reconocían, ni El Salvador ni Honduras se lo reconocían. En una ocasión, que no fue en este gobierno, hubo que mandar mensajes y hubo tensión fuerte, es decir, el general lo puede recordar mejor, pero Honduras incluso levantó su F-5, hizo un sobrevuelo ahí para custodiar unas naves marítimas de Honduras que iban saliendo. A ese nivel llegaba la tensión entre los países y eso obviamente no permite el desarrollo económico, social de una región como el Golfo de Fonseca. A principios de los 90 la Corte Internacional de Justicia de la EA, yo recordaba, y no olvido esa entrevista que guardo ahí, que le hice al presidente Alfredo Cristiani en la Casa Presidencial en San Salvador. Los salvadoreños, cuando yo me trasladé a El Salvador al momento del fallo, y para los salvadoreños, pues ellos no consideraban que no les había ido tan bien, pero que se iba a respetar el fallo de la Corte y también Nicaragua. ¿Por qué pasó tanto tiempo y no se hizo esto que se logra ayer? Porque la construcción de las voluntades políticas se trabajan y lleva mucho tiempo. Generar confianza. Y al final la generación de confianza está muy ligada al tema personal, Raúl. Las instituciones están ahí, han estado y han sido siempre las mismas. Pero generar y gerenciar, diríamos, ese diálogo y dar confianza de un gobierno a otro y compartir una visión, para mí es clave esto. Por eso traigo hoy este librito que contiene el Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Para mí esto abrió los ojos de los presidentes y dijeron, miren, en vez de estarnos peleando, en vez de estar en estas disputas que nos han llevado a conflictos bélicos en el pasado, mejor veamos el Golfo de Fonseca como una zona de oportunidad, una zona de desarrollo. Necesitamos darle a nuestra gente, los pobladores del Golfo nicaragüense, los pobladores del Golfo de El Salvador, los pobladores del Golfo en Honduras, que es la mayoría. Honduras tiene más de 600,000 habitantes en la zona del Golfo. Nicaragua y El Salvador tienen menos. Y dijeron, en vez de estar en ese conflicto, mejor construyamos un plan de desarrollo económico, social, de prosperidad y de paz. Y eso nos permitió cambiar el enfoque sobre la visión de un problema que nos había distanciado. Entonces, llegamos hoy a esta maduración, logramos este acuerdo, se logra este tratado, pero es en base a esta nueva visión. Hay una nueva visión de desarrollo hoy de los presidentes en Centroamérica sobre los temas que más castigan a los países e indudablemente es la generación de empleo, de oportunidades, de desarrollo económico. Para mí esto fue fundamental, Raúl. Esto explica mucho y también yo, obviamente de manera particular, agradezco al presidente Hernández que me dio la confianza de dirigir este equipo de parte de Honduras y culminarlo, diríamos, a pesar de que salí del gobierno, seguir participando, y culminarlo el día de ayer como una primera etapa. Ahora esto irá al Congreso Nacional, porque como es un tema de un tratado, tiene que ir al Congreso para su aprobación. Pero aquí hay mucha historia, mucha voluntad, y yo digo que hay una nueva visión de desarrollo del Golfo de Fonseca con los tres países. Lamentamos un poco que cuando hubo cambio de gobierno en El Salvador, las reuniones permanentes que teníamos se interrumpieron, que es de todos conocido que el presidente de El Salvador asumió una posición especial con relación a sus vecinos, y eso no nos permitió seguir avanzando, pero aquí está el plan ya, aprobado por los tres países, los proyectos de El Salvador,
los proyectos de Nicaragua y los proyectos de desarrollo de Honduras. Honduras pone el canal seco, que es la autopista que viene desde Puerto Cortés, lo pone a disposición de los países vecinos centroamericanos, Nicaragua, El Salvador, pero también pone toda una infraestructura productiva. Ahí va también el manejo de agua, va también el tema del desarrollo del turismo en la zona. Es una zona con un enorme potencial, pero en las mesas acordamos que el turismo tiene más oportunidades si lo vemos con un enfoque tripartito. Es decir, si alguien entra a El Salvador y quiere llegar al Golfo, puede visitar todo el Golfo, y para eso establecimos mecanismos de facilitación migratoria, el tema aduanero. Todos esos temas los vimos y están contenidos en este documento. Entonces, aquí hay muchas horas de trabajo y la construcción de una nueva visión. Hoy yo creo que los hondureños debemos celebrar porque a través de este acuerdo hemos ganado. Yo sé que Nicaragua ha ganado, pero Honduras ha ganado porque ya quita un tema de conflicto y se enfoca ahora en el tema del desarrollo. La viabilización de la construcción del puerto de Mapala es fundamental con este tratado que se firmó ayer, porque era un riesgo. Imagínese, usted viene a invertir 500, 600 millones de dólares en un puerto con un conflicto, Claro. ¿verdad? Que en cualquier momento le cierran la pasada. Es como comprar una casa que está en conflicto. O que no tiene entrada usted. Comprar problemas. Sí. ¿Verdad? Que usted no tiene entrada, usted tiene el terreno allá, pero ¿cómo entra? ¿Cómo entra y cómo sale? Pero hoy ya Nicaragua reconoce que Honduras tiene soberanía sobre esa fracción del mar, y que además nos permite entrar a zonas económicas en el mar abierto y el Pacífico. Es decir, los beneficios son enormes, pero ya de manera tangible para el Golfo de Fonseca ahora sí viabiliza ese puerto. Por eso digo yo hoy que veo a Tegucigalpa con su propio puerto. Estamos a hora y media. Imagínense la cantidad de industria y el desarrollo económico que puede detonar una urbe tan grande como es la ciudad capital. Entonces yo creo que eso tiene impacto extraordinario, y además los hondureños nos debemos, creo, sentir orgullosos, más allá de los colores políticos, de las diferencias, porque esto también, quiero mencionarlo, este mismo documento reconoce que hubo una carta que se firmó entre los tres países en el 2007, cuando había otro presidente que no es de mi partido en el gobierno en Honduras, y se recoge esa declaración de Managua del 2007. Es decir, es una construcción, Raúl, que no viene nada más desde el gobierno del presidente Hernández, sino que viene de antes, desde el gobierno cuando era el presidente Pepe Lobo, le dio también mucha importancia a este tema. El presidente Zelaya también empezó a hablar de este tema, y hoy el presidente Hernández le da un impulso. Yo alcancé a escuchar cuando el presidente Ortega le dice ya después de la ceremonia al presidente Hernández: yo le agradezco el ímpetu, le agradezco el empuje que usted dio a este proceso, porque de no ser así nos hubiéramos tardado más tiempo. Entonces son temas que hoy los vemos ya materializados, y realmente es un motivo de celebración, especialmente para los que amamos Honduras sobre todas las cosas. Este es un tema bastante delicado por lo sensible que es también, y lo que dice el ministro Valdías. Recordemos que eso viene desde el fallo de la Corte de Justicia Internacional de La Haya a inicios de los 90. También recuerdo cuando el doctor Reina, que fue un presidente que se graduó en Francia, en la Sorbona, tuvo participación en este tema de La Haya, y luego lograrse el fallo que fue histórico también. Pero el general Tomás Adalid Videa es director de Información Estratégica del Estado Mayor Conjunto. El ejército de Nicaragua, de Honduras, ¿cómo maneja esto? ¿Cómo se recibe? Bueno, en primer lugar quiero enviar un saludo a todos los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, especialmente a aquellos que están desplegados en el límite político internacional, cuidando nuestras fronteras terrestres, marítimas, los que estuvieron en servicio anoche, ¿verdad?, vigilando nuestros espacios, tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca.
Este proceso, como bien lo explicaba el abogado Eval Díaz, lo iniciaron muchos años atrás varios jefes del Estado Mayor Conjunto, porque para nosotros es una preocupación constante este tema. Este es un tema que había sido gestor de fricciones entre soldados y entre unidades marítimas cuando se desplazaban por el Golfo. Me encargaron, cuando tomé el puesto de director de información estratégica de las Fuerzas Armadas, me encargaron que reactivara un mecanismo que el ejército de Nicaragua propuso, que le denominaron 3+3. ¿Verdad? A través de este mecanismo se... ¿Qué era eso 3+3? ¿Los nicaragüenses lo propusieron? Ellos lo propusieron, ¿verdad? Donde participaba el comandante general del ejército de Nicaragua, el jefe del Estado Mayor del ejército y el director de inteligencia. Entonces, la contraparte de Honduras eran los que teníamos que participar. Se establecieron algunas reglas, ¿verdad?, para conducir este mecanismo de diálogo. Una de ellas, la más importante, era la confidencialidad, ¿verdad?, mientras se desarrollaban las pláticas. Y durante todo este año estuvimos trabajando, desarrollando esa confianza que dice el abogado. Eso es fundamental, y llegar a acuerdos, ¿verdad?, que esto nos estaba afectando a los dos, inclusive a los tres países, pues. Porque una zona que es inestable, donde hay fricciones, donde hay conflictos, difícilmente se va a desarrollar. Entonces, todos salimos afectados, incluso nuestra actitud afecta a la misma población que vive en el área. Así es. ¿Verdad? Porque nadie más va a querer ir a invertir ahí si no hay seguridad de que su inversión va a producir algún beneficio. Entonces, considero que para nosotros esto es fundamental, principalmente porque reduce las tensiones, evita, ¿verdad?, que se pueda producir un conflicto que vaya escalando hasta llevar a una guerra, que eso es terrible, pues. Sí. ¿Se puso tensa en algún momento? ¿Se puso difícil? Es difícil. Estos procesos de negociación son difíciles porque inicialmente la posición de Nicaragua, ellos sostenían que no compartían fronteras marítimas con Honduras. Y cambiar esa posición es difícil. Yo por eso recordé aquí, sí, cuando dábamos noticias de que pescadores hondureños eran detenidos o también nicaragüenses, y con esto eso ya no va a ocurrir y estamos en paz, porque como dice usted, son temas bien delicados esos. Le voy a pedir algo antes de continuar, que me corrijan el nombre, porque es Omar Adalid Videa. Sí. Con eso de los pescadores, licenciado, creo que debemos respetar los derechos que cada país tiene. Dentro del Golfo ya está delimitados los espacios, ¿verdad?, tanto con Nicaragua como con El Salvador, ¿verdad? Honduras, en los 185 kilómetros que tiene de línea costera en el Golfo, tiene su espacio marítimo. Ahí los pescadores, la población nuestra, puede faenar. Pero el problema que tiene ahorita todo el Golfo, no solamente en la parte de Honduras, en esos 320 aproximadamente de kilómetros cuadrados que comprende el Golfo de Fonseca, ya casi no se encuentran especies, pues, para pescar. Ya no hay pesca. Ya no hay pesca. Entonces, como lo hablaba el abogado en ese plan de maestro de desarrollo del Golfo, se tiene que crear ya una pesca no artesanal, sino que industrial. Que ir a mar abierto. Para salir a mar abierto y poder dejar que ese espacio, esos 320 kilómetros cuadrados, pueda, ¿verdad?, recuperarse, pues. Sí, y la población pueda
incluso mejorar su condición de vida. Qué bueno que se logró, porque también Nicaragua en algún momento me recordó un tema de una pareja de amigos que compraron una casa, pero unos vecinos hicieron un paso. Entonces dicen que si no le pagan, no los dejan entrar a su casa. Así es. O sea, no la teníamos fácil, ¿no? Así es. Hay un cambio enorme. En este momento, hasta ayer, Nicaragua y El Salvador decían que compartían frontera a través del mar. Es decir, cerraban la línea y Honduras no tenía ese acceso al mar. Nosotros siempre reclamamos que sí teníamos derecho, y La Haya da también en el fallo del 92 ese reconocimiento a Honduras. Sin embargo, no lo delimita, no dice cuánto ni cómo, sino que dice que los países se pongan de acuerdo. Pero imagínense, ponerse de acuerdo. Entonces, hoy, con este tratado, ya Honduras recibe el reconocimiento de Nicaragua, de que tiene soberanía, que tiene una puerta de entrada y salida, que es de Honduras, que es propiedad, por decirlo así en términos tal vez no son adecuados, pero para mejor entendimiento, de Honduras. ¿Qué es propiedad de Honduras y Nicaragua? ¿Tiene iguales derechos? No se comparte. Del centro de la línea 3.168 es soberanía de Honduras. Eso es muy diferente. No comparte, es soberanía de Honduras. De ahí hacia la tierra firme es soberanía de Nicaragua. Ahí ¿qué presencia militar vamos a tener exactamente donde está diciendo el abogado Igual Díaz? Bueno, desde este año hemos planificado con el Ejército de Nicaragua operaciones navales en el Golfo de Fonseca. La hemos desarrollado de forma binacional, conjunta. Entonces, nosotros nos plantamos en el centro de la Bocana hacia el sector de Nicaragua sobre las 3.168 millas náuticas que habló el abogado. Entonces, ahí van a estar embarcaciones y poder salir proyectarse hacia el Océano Pacífico, en su zona mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Sí, anoche hice algunas anotaciones, ya algunas me las han respondido, pero ¿se puede interpretar como consecuencia natural de la sentencia de La Haya los problemas que resuelve este acuerdo y qué acciones se van a desarrollar a partir de ayer que se firmó? Mire, como lo dijimos, efectivamente la sentencia de la Corte Internacional de La Haya del 92 indica, pero el arte aquí es cómo lograr ese acuerdo con los dos países. Gracias a Dios logramos ese acuerdo con Nicaragua. Y lo que le quería rematar hace un momento, Raúl, es, mire, antes Nicaragua y El Salvador decían que tenían frontera. Hoy Nicaragua dice que tiene frontera con Honduras, ya no con El Salvador. Es decir, El Salvador y Nicaragua ya no son fronterizos. Vea usted el cambio, porque en medio hay una franja bajo soberanía hondureña. Entonces ese reconocimiento que ciertamente se deriva del fallo de La Haya, ese reconocimiento es fundamental. Ese es para Honduras, diríamos, el gran logro. Para Nicaragua, el mensaje que acata y respeta las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, pero también en conjunto con Honduras y en su momento con El Salvador, de una nueva visión sobre el desarrollo del Golfo de Fonseca. Eso es muy importante porque marca una diferenciación en las posiciones históricas que los tres países tuvieron. Obviamente, ese diálogo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua y de Honduras fue fundamental, porque son los encargados por constitución de Nicaragua y de Honduras de velar por la soberanía, por la defensa del territorio nacional. Y ese diálogo que hubo de bajo perfil, que casi nadie sabía, entre las Fuerzas Armadas de los dos países,
Y ese diálogo permanente entre el presidente Hernández y el presidente Ortega sobre este tema viabilizó enormemente. Entonces hoy... Mire, cuando me dice ese diálogo que nadie sabía, y quiero actuar de una forma patriótica, porque este tema que estamos tocando es bien delicado. Yo conozco este tema, producto de mi función en algún momento en el gobierno del presidente Zelaya. Estos temas son bien delicados. Y más adelante voy a preguntar sobre el tema de El Salvador. Lograr primero esa discreción, Claro. lograr que los nicaragüenses al final estén de acuerdo, el propio presidente hacerlo. Y lo dijo ayer en su declaración, en su alocución allá en Managua. Sí, es que tampoco, a mí no me gusta desconocer los logros. Este es un logro para Honduras, no para Juan Orlando Hernández, que sea el presidente, sí es un logro de él, obviamente, pero en sí para el futuro del país, para Honduras en sí. Bueno, si logramos, si me acuerdo que era una gran fiesta en el 92 cuando se sentía y los expertos decían que el fallo de la Corte nos favorecía bastante, y ahora lograr que Nicaragua lo acepte, imagínense, de 1992 a ayer. Entonces miremos hacia el futuro. Pero vea desde cuándo viene el conflicto. Ah, no, claro. Vea, el problema viene desde antes, ese fue Ese fue el fallo. el fallo, correcto. No, claro. Por eso, pero desde el fallo hasta ayer Así es. no se había logrado. Así es correcto. Y lo que usted dice, el desarrollo que va a haber para el país, yo conozco bastante la zona sur también, es espectacular, es algo muy bueno para Honduras. Tiene que ir al Congreso, ¿no? Tiene que ir al Congreso. Aquí le tengo anotado, ya ¿cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo va a ser publicado en la Gaceta? ¿Tiene que ir al Congreso? Sí, explíquenos eso, por favor. Mire, el procedimiento de formalización de un tratado es que se firma entre los presidentes, en este caso, se manda al Congreso Nacional para su aprobación. Como es un tema territorial que afecta o se refiere al territorio nacional, requiere mayoría calificada, es decir, esto requiere la participación de todas las bancadas. Una vez que el Congreso Nacional lo aprueba, lo remite al presidente de la República, el presidente lo manda a publicar y luego se hace el intercambio, el canje entre ambos países, Nicaragua y Honduras, y se hace el depósito en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un órgano especial que recibe y custodia y garantiza los acuerdos, los tratados que celebran los países. Hasta ahí ya sería totalmente completo, diríamos, el procedimiento. Hoy lo que se dio o lo que se hizo el de ayer fue realmente ya la manifestación de voluntad de ambos países a través de sus presidentes, el contenido del tratado, y ahora falta entonces que el Congreso Nacional lo apruebe. Y uno de los temas que yo escuché ayer es que el presidente Hernández, precisamente para salvaguardar que este tema no vaya a ser un asunto de debate político partidario, lo va a preservar y lo va a enviar hasta después de las elecciones al Congreso Nacional. Eso evitará que las bancadas que en este momento están en una contienda electoral puedan tomar este tema como un asunto partidario y después de las elecciones pues ya se ha de debatir. Abogado, pues, ¿quién se va a poner en contra de eso? Bueno, si en estos días... Usted mismo mencionó que el presidente Zelaya inició pláticas, Pepe Lobo, el presidente Hernández, más todos los presidentes después del fallo de la Corte, más antes del fallo de la Corte, es algo de país, ¿no? Yo creo que este es un tema de Estado, que trasciende los amores y los cariños que uno pueda tener, porque al final todos queremos Honduras, todos somos hondureños. Y esto es bueno para Honduras de manera indiscutible, es un logro extraordinario. Pero estamos en un momento especial. Ahora, si los partidos le pidiesen al presidente, envíelo, ese no es un tema de diferencias entre los partidos políticos y las bancadas lo van a aprobar, pues yo
Ayer algunos ex cancilleres sugerían eso, que estos temas no deben detenerse, que estos temas, por su importancia para la nación, para la patria, no deben guardarse, sino que deben inmediatamente resolverse. Y hay experiencias de tratados que se firmaron y no se consolidaron porque hubo tardanza, ¿verdad? Y esto siendo tan importante para Honduras, porque por primera vez nuestro vecino Nicaragua reconoce que Honduras tiene soberanía sobre esas aguas marítimas, eso es algo indiscutible, porque ha sido nuestra pretensión. Una pregunta, ¿qué dijo Daniel Ortega? Porque Ortega en este momento hace un proceso político y tiene fuertes cuestionamientos de la oposición. ¿Qué habló? Porque es un momento también delicado para él en la vida política de Nicaragua. Mire, uno de los temas que nosotros abordamos con ellos es siempre el respeto a los procesos internos electorales de cada quien. Nosotros tenemos condiciones especiales, ellos tienen condiciones especiales, pero justamente, Raúl, es bueno que haces esa pregunta, porque una de las claves de la generación de confianza entre ambos países es justamente ese respeto, de que voy a poner un ejemplo tal vez un poco, no sé si inapropiado por lo delicado que es este tema, pero el mejor respeto que le puede dar un vecino a otro es no meterse en los asuntos internos de su familia. Si él ve que tienen problemas y se gritan entre la esposa, entre los hijos, esa es una cosa de él, mantiene una relación cordial con ellos y no interviene, no interfiere, no opina sobre la vida del hogar, del vecino. Si se mantiene esa forma, entonces siempre va a haber cordialidad. Nosotros necesitamos tener una relación cordial con todos los países, especialmente con los vecinos con quienes tenemos fronteras. Por eso es que allá en otros foros le dicen a Honduras, condene, pronúnciese. Sí, pero ellos no están en nuestros zapatos. Nosotros necesitamos tener buenas relaciones con nuestros vecinos porque tenemos que compartir la misma visión de desarrollo de la región, que es la generación de empleo, de oportunidades y prosperidad para nuestros pueblos. Ya los conceptos, diríamos, superados del pasado, de que a ciegas nos morimos defendiendo esto o aquel concepto o aquel dogma, eso ya está superado. Hoy el gran objetivo de los países es consolidar la visión regional de prosperidad, de integración, de paz. Sin paz no se puede desarrollar un país, sin paz no se puede generar inversión, confianza, prosperidad. En conflicto lo que hay es pobreza. Entonces, ha sido clave que no entremos en temas internos, ni ellos en los de nosotros, ni nosotros en los de ellos, y yo creo que eso ha sido algo muy bueno en la relación de los dos países. Bien, continuamos. General Videla, dígame, aquí anoté algunas cosas, beneficios para Honduras y las Fuerzas Armadas, este acuerdo. Bueno, principalmente sí, para las Fuerzas Armadas de Honduras, para los soldados, para los marinos, esto es de importancia fundamental, vital, porque de esta forma se está reduciendo la tensión. Cada vez que nuestras embarcaciones en el Golfo salían, ¿verdad?, las otras embarcaciones de los países vecinos se le cruzaban, y esto daba lugar a fricciones que provocaban conflictos. Vale que se supo mantener estas situaciones y que no llegara a niveles de profundizar más las tensiones. Se pudo controlar la situación, pero ya con este tratado que se ha firmado el día de ayer, ya nuestros marinos, nuestras embarcaciones van a poder navegar libremente sin ningún riesgo y proyectar hacia el Océano Pacífico. Con esto se le da certidumbre, se le da confianza a la población que vive ahí, y ellos pueden trabajar de forma pacífica, pueden desarrollarse y
los dos gobiernos pueden ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la población. ¿Trabajo conjunto se podría hacer? Así es, así es. Vamos a seguir trabajando con nuestros hermanos nicaragüenses. Ahorita en este momento estamos ejecutando operaciones binacionales en el límite político internacional, ¿verdad? Las fronteras terrestres. Estamos desarrollando operaciones de seguridad ciudadana en esos espacios y tenemos planificado también ejecutar operaciones navales conjuntas con Nicaragua, seguir trabajando en esa dirección. ¿Cómo se va a manejar la actividad pesquera? Le mencionaba que Honduras tiene aproximadamente 185 kilómetros de línea costera y en esa línea costera el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 1992 ya le asigna a cada país 3 millas náuticas, ¿verdad? Y alrededor de las islas que hay también en el Golfo. Entonces los pescadores, si se mantienen en esos espacios, no hay problema ejecutando sus actividades. El problema es si ya van a incursionar al espacio marítimo del país vecino. Entonces ahí puede haber problemas. ¿Va a haber algún señalamiento especial que se ha previsto? Se habían instalado boyas en el sector limítrofe con Nicaragua, pero con el paso del tiempo estas se han perdido. Yo creo que es importante eso, ¿verdad? La instalación de boyas para evitar de esta forma que los pescadores puedan ir a faenar a aguas de otro país. Sí, le hago esta pregunta porque, como decía hace un rato, varias veces pasó noticias que pescadores hondureños son detenidos en Nicaragua o viceversa. ¿Pescadores artesanales hondureños en este momento de Nicaragua están detenidos? No, que tenga conocimiento, yo no. Pero cuando sucede un caso de esto, inmediatamente compartimos información. Hay un flujo de información bien rápida, constante y solucionar problemas inmediatos. Tanto Nicaragua nos apoya como nosotros lo apoyamos a ellos. Tuvimos un caso allá gracias a Dios, un lugar fronterizo, una serpiente cascabel, ¿verdad? Atacó a un soldado y cayó el soldado. Entonces inmediatamente el lugar más cercano que estaba para brindarle los primeros auxilios fue un municipio de Nicaragua. Ahí fue atendido, se coordinó inmediatamente y fue traído nuevamente acá. ¿Salvó la vida? Exactamente, se le salvó la vida por eso. No hay boyas, eso es importante. Sí, pero fíjese que esto va más allá de seguir viendo el desarrollo del Golfo de Fonseca como de la misma forma. Justamente en la participación de este estudio que luego desembocó en el Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca, la información nos indica que los recursos pesqueros en el Golfo de Fonseca van disminuyendo, sí, no solamente por la explotación humana, sino por el cambio climático, porque la temperatura de las aguas del Golfo va subiendo. Sí. En la medida que sube la temperatura, los peces van buscando aguas frescas y cada vez hay menos. Pero van a tener que instruir a la gente que vive en esa zona porque la mayoría, por no decir todos, no saben estas cosas. Entonces, ¿cuál es el paso? Por lo menos de lo que se habló en la mesa de desarrollo del plan del Golfo de Fonseca es tomar a los pescadores, deben de organizarse porque ahorita están desorganizados. Eso es lo que pensé. Hay que capacitarlos, eso. Hay que darles capital semilla a través de la capacitación y enseñarles una nueva forma de pescar y que vayan a aprovechar los recursos de mar adentro, que además son mucho más ricos, y pasar de una pesca artesanal a una pesca donde se procese industrialmente. ¿Puede haber recuperación de esa zona donde ya en el Golfo sí. De hecho ahí debe haber vedas, ¿verdad? Ya medidas, pero la riqueza no está tanto ahí en las aguas ribereñas del Golfo, está mar adentro. Claro. Honduras tiene cuotas que nunca ha explotado, como la pesca del atún. Del atún. Tiene derecho a pescar una cuota en atún que son millones y nadie lo está haciendo. Esto nos va a permitir entonces que Honduras pueda tener, con esa inversión que yo comparto con otros compañeros y
y con la visión del presidente Hernández, que ahí el gobierno va a tener que apoyar a la industria pesquera. Ahí el gobierno va a tener que intervenir dando esas capacitaciones, ayudándoles a conseguir esas embarcaciones pesqueras, capacitándolos ya en otro nivel. Ya no es la misma panga que agarran la pesca artesanal. Ahí sería conjunto pescadores nicaragüenses hondureños. Ahí se habló, en este plan, se habla de que sea en conjunto los tres países. ¿Y ese plan me lo va a dejar o solo lo vino a enseñar así? Le voy a dejar una copia porque este es un recuerdo personal de un logro. Uno va atesorando Le voy a mandar uno digital para que sea más flexible. Pero la idea es que se organicen los pescadores de los tres países y que se haga una conceptualización de la pesca a escala. Entre más grande es la escala económica, mucho mejor. Entonces, por eso digo, el cambio de visión de los presidentes de los tres países es fundamental, porque ya no están viendo cada quien su espacio, sino que están viendo cómo entre los tres sacan adelante. ¿Qué significa que los tres países exploten, apoyen en base a este plan el Golfo de Fonseca y sus recursos? ¿Qué significa? Pero antes de eso, usted ya a ratos lo tengo pensado, pero luego de este acuerdo Honduras-Nicaragua, ¿cuál se espera, cuál cree usted va a ser la reacción de la hermana República de El Salvador, de su presidente y la Cancillería y el Ejército? ¿Cuál cree usted va a ser la reacción de El Salvador al ver este acuerdo? Se puede llamar sorpresivo, firmado por Honduras y Nicaragua. Mire, este documento tiene la firma de los tres presidentes. En aquel momento era el presidente Sánchez Serén y en el 2007, no recuerdo quién era el presidente en el 2007 de El Salvador. Aquí era el presidente Manuel Zelaya y en Nicaragua el presidente Ortega. Pero a partir... El presidente era Saca. Ah, bueno, ellos firman, o sea, hay varios presidentes que firman estos documentos. A partir del 2014, el presidente Hernández lo toma como un tema de prioridad nacional y empezó como un tema de seguimiento permanente. Hablaba con Fuerzas Armadas, hablaba con nosotros, la parte que a mí me tocaba. Eso significaba que le dedicó espacio de su agenda a ver este tema hasta que lo logramos. Reuniones con el BCE, reuniones bilaterales, reuniones trinacionales, hasta que logramos. Ese cambio de visión está plasmado aquí y firmado por El Salvador también. En el tratado que se firma ayer hay un párrafo que a mí me gustaría leerlo, si me permite. Claro, claro. En el que los dos presidentes, en el séptimo, dice: aguas adentro del Golfo. El Golfo de Fonseca y sus aguas territoriales hasta la línea de cierre continuarán siendo reconocidos como una bahía histórica y los derechos de los estados ribereños en su uso, incluyendo la navegación, continuarán siendo respetados. Teniendo esto en cuenta, las partes contratantes, es decir, Nicaragua y El Salvador, acuerdan invitar a la hermana República del Salvador a continuar con los esfuerzos de mantener el Golfo de Fonseca como una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad, y ampliar los lazos de cooperación. Ese es un mensaje de ambos países a la hermana República del Salvador, continuar con esta visión. Si la visión es la prosperidad, si la visión es la integración, si la visión es eliminar los obstáculos que nos han impedido el desarrollo económico bajo conceptos superados de soberanía confrontativa, y hoy lo vemos desde esta visión, no debería haber problema con El Salvador. Al contrario, hay un espacio para que El Salvador también se sume a este esfuerzo, y eso va a provocar el desarrollo también de la zona ribereña habitada también por los hermanos salvadoreños. Entonces, este nuevo enfoque no presenta conflictos, sino intereses comunes entre los tres países. Ahora, Honduras, ¿qué espera de El Salvador? Porque vamos a otra etapa. Que a partir de la línea central entre los tres países podamos llegar a un acuerdo en un futuro, yo diría, lo más cercano posible, con El Salvador,
para que podamos delimitar a través de un tratado el otro espacio que le correspondería a Honduras según la misma resolución o sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y entonces ya mediante tratado se define 100% los límites en las aguas territoriales de cada país. Y eso nos habilita para seguir construyendo el desarrollo económico. Si nosotros nos enfocamos como países bajo los conceptos tradicionales de defensa y protección de la soberanía y de los espacios, y no vemos que lo realmente valioso es buscar el bienestar de la población de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, entonces uno se ve impedido de seguir avanzando. Yo creo que ese espíritu es lo que ha permitido que avancemos. Este tratado que firmó ayer el presidente Hernández y el presidente Ortega no afecta a El Salvador. Al contrario, es un paso hacia adelante. Nosotros lo que esperaríamos es que El Salvador también pueda retomar con los dos países este diálogo, que es un diálogo que trasciende los gobiernos, que trasciende los presidentes, que trasciende los nombres y más bien va buscando el bienestar de los países. Nosotros no esperaríamos ninguna reacción negativa, nosotros esperamos más bien que en el futuro cercano se puedan retomar estos esfuerzos que nosotros impulsamos. Ya habrá otros presidentes, en Honduras habrá otro presidente, pero estoy seguro que va a continuar con esta visión que han impulsado varios presidentes, pero los equipos también de Cancillería, los equipos de Fuerzas Armadas. Y yo aquí quiero comentarle, ayer fueron varios ex jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a ese viaje, porque para Fuerzas Armadas esto tiene un valor que yo no me lo imaginaba. Yo quiero decirlo hoy, que yo no dimensionaba lo que vale para Fuerzas Armadas. Pero como estuve también, tuve la suerte de estar en la delegación que se sentó con los jefes de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, pude ver también que para las Fuerzas Armadas de Nicaragua esto es algo muy bueno y muy valioso. Los dos equipos de las dos Fuerzas Armadas a nivel de su más alta dirigencia estaban contentos. Nos tomamos fotografías, los saludos, la efusividad, el logro histórico de ambos países. Y yo aquí no quiero faltarle el respeto a nadie, pero cuando regresamos y tuvimos reuniones con los jefes de las Fuerzas Armadas, de la emoción yo vi a más de uno que se le humedecieron los ojos, de la emoción, del logro. O sea, así de importante es para Fuerzas Armadas de ambos países este tratado. Entonces no digamos para Cancillería también, que hay ahí personas, doctores que se hicieron mayores, entraron jóvenes y se hicieron mayores y creyeron que no lo iban a ver, y ayer andaban igualmente emocionados porque vieron que al final ese esfuerzo de décadas se materializó en un tratado. Y no digamos al pueblo hondureño. Solo ahí, la importancia para los militares, para las Fuerzas Armadas y los militares en sí. Bueno, para nosotros es muy importante. Esto desde hace años se viene tratando de hacer que se lograra, pues las conversaciones sobre este tema las iniciaron muchos años atrás varios jefes del Estado Mayor Conjunto, por eso es que ellos estaban ahí, porque ese esfuerzo que ellos iniciaron se materializó el día de ayer. Entonces, para nosotros es importante porque significa reducir tensiones, salvar la vida de un soldado que se pueda perder debido a los incidentes que estaban ocurriendo ahí en ese sector. Tener esa proyección sin ningún impedimento hacia el Océano Pacífico. Eso nos va a permitir poder garantizarle a la población que pueda desarrollar sus faenas de forma normal e incluso apoyarlas para que puedan lograr su desarrollo. Pero lo más importante para nosotros es que estamos disuadiendo una causa de conflicto, que esa es nuestra principal misión. No es ir a pelear la guerra. Nosotros nos preparamos, claro, para la guerra, pero a nivel estratégico nuestra primera tarea es disuadir esa guerra, pues. Claro. Es la forma más barata de ganar. Correcto.
Entonces, por eso es la importancia de esto. Y aquí se evitan dos cosas, general. Por un lado, una guerra que solo trae pobreza. Así es. Que solo trae muerte, que solo trae desgracias para los pueblos. Y se evita un juicio. Así es. Sí. Y los dos países, por la vía del entendimiento del acuerdo, establecen. Pero a mí me gustaría leer el quinto, que es, diríamos, como el todo es valioso, pero el quinto puede aclararle mucho a los hondureños, al pueblo hondureño que nos está viendo. Dice la cláusula quinta del tratado: la línea de cierre del Golfo se extiende desde Punta Mapala hasta Punta Cosiguina, y con el propósito de lograr una delimitación equitativa entre las partes contratantes, estas acuerdan delimitar la porción de la línea localizada entre el punto central de dicha línea en las coordenadas, y menciona las coordenadas, y Punta Cosiguina. Ahí está hablando de la línea de cierre. De esta línea a delimitarse a Honduras, oiga bien, a Honduras, y esto es diríamos como la esencia, a Honduras se le reconoce soberanía sobre una porción de 3.168 millas entre el punto sobre esa línea con coordenadas, y menciona las coordenadas, y el punto medio de la línea de cierre con coordenadas. Y luego ya de ahí para allá sigue Nicaragua y dice: el remanente de la línea de cierre ubicado entre la coordenada, ya menciona las coordenadas, y Punta Cosiguina, se reconoce bajo soberanía de Nicaragua. Esto cambia los conceptos y dice, bueno, ahora Nicaragua tiene frontera solo con Honduras. De aquí para allá Honduras con El Salvador. Ese es, diríamos, el gran logro que hace de este hecho algo realmente histórico, que tiene repercusiones regionales. Yo me imagino que la Corte Internacional de Justicia y los organismos promotores de paz habrán de felicitar a ambos países por haber logrado esto en el marco del entendimiento, cuando lo que está de moda es la confrontación, la descalificación, las diferencias. Hoy, en medio de todo ese ruido de confrontación, dos países han encontrado una línea de entendimiento, y al final de cuentas, ¿quién es beneficiada de la gente? Ojalá que El Salvador lo asuma así también. La invitación es esa, ¿verdad? La invitación es esa. Al final la confrontación históricamente ha demostrado que lo que trae es pobreza, guerra, muerte, y el entendimiento, el acuerdo, lo que trae es prosperidad, desarrollo, mejores condiciones de vida para los habitantes en este caso de los tres países. Y nosotros esperamos desarrollar una industria pesquera en conjunto con Nicaragua y El Salvador en el Golfo de Fonseca, que cambie drástica y radicalmente las condiciones de vida de nuestra gente. Pasar de andar pescando a poquitos y con grandes conflictos y con grandes dificultades, que al final no saca de la pobreza a nuestra gente. Para sacar de la pobreza a nuestra gente y que tenga mejores oportunidades, necesitamos ver la explotación pesquera en otra dimensión, y esto le da esa dimensión. Y luego habilita también la construcción del puerto de Amapala, que es un puerto con aguas profundas, que va a conectar lo que ya existe, porque antes era un sueño, ahora ya es una realidad, el corredor logístico desde Puerto Cortés, que hoy llega hasta San Lorenzo, y que ahí se va a conectar ya con el puerto de Amapala. Entonces Honduras va a tener dos grandes polos de desarrollo, el Valle de Sula, que es una zona industrial, una zona de alto desarrollo, y va a tener ahora en el sur una zona también de alto desarrollo, con un puerto de primer nivel que nos va a conectar con otros mercados, especialmente de Asia. De tal manera que este es un paso enorme, que si los países lo continúan bajo esta misma visión plasmada en el mismo tratado que se firmó ayer, y en los convenios y las declaraciones de los tres presidentes, y en el Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca, sin duda los tres países van a dar un paso sideral, un paso gigantesco. Y eso obviamente repercute en beneficio
me voy a atrever a decirlo, de una de las mayores preocupaciones que tiene Estados Unidos, que es la migración. Porque si los países prosperan y generan oportunidades de empleo y desarrollo para su gente, entonces no hay migración, y la migración que se dé es legal, porque necesitamos que la gente no solamente tenga empleo, sino que gane bien, que tenga más ingresos en su hogar y que pueda tener la posibilidad de escalar y de tener movilidad social y cada día tener mejores condiciones de vida. Hasta entonces vamos a lograr que esas causas de la migración, que es la falta de oportunidades de empleo en los 3 países, se siga dando. Entonces yo creo que este es un tema que tiene más repercusiones positivas e incluso a otros países de la región. Yo particularmente me siento feliz, contento, creo que este es un momento histórico, así como los logros internacionales que se han dado en otro momento, pero como lo dice el general, esto nos evita seguir bajo la línea del conflicto y ahora vamos por la línea del entendimiento, la prosperidad y las oportunidades para nuestra gente. Sí, aquí me pregunta Arturo Vides, bueno, les pregunta a ustedes, dice Arturo, ¿cuándo se inician los trabajos para unir la isla del Tigre con Zacate Grande? Ese es un crédito que está ya en gestión en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Entiendo que anda arriba de los 80 millones de dólares. Una vez que se apruebe el presupuesto, el crédito, se va a contratar la empresa que va a hacer el diseño del puente y luego la contratación de quien lo va a hacer. Ese es el primer paso que va en clara dirección a construir y habilitar las condiciones para que exista el puerto de Amapala. De ahí ya están los estudios de prefactibilidad del puerto, que lo donó el gobierno de Corea del Sur a través de la Agencia de Cooperación de ese país. La Fuerza Naval Hondureña, el Ejército, General Videa, ¿cuántos elementos tenemos ahí en esa zona del Golfo? Hay una base, es la base naval de Amapala, ha sido reforzada con varias embarcaciones que, gracias a Dios... ¿Tenemos lo suficiente? ¿Es lo que ustedes esperan? No, en un conflicto no se puede decir nunca que se tiene lo suficiente, ¿verdad? Sino que uno va evaluando la amenaza y de acuerdo a la amenaza va desplegando los medios. Creo que los medios que hay ahorita en el Golfo son los necesarios para cumplir la misión que ahí se tiene encomendada. Si vemos que la amenaza o la necesidad va subiendo, entonces así se va a reforzar. ¿Elementos humanos cuántos hay? Yo creo que hay los suficientes también para ejercer nuestro trabajo. Como le mencioné, ¿Esto provoca más trabajo? Claro, claro que sí, porque ya al desarrollar una pesca industrial, eso requiere que tener embarcaciones con la capacidad para que puedan proyectarse hacia el Océano Pacífico con mayor tamaño, ¿verdad? Y mayores capacidades. Pero ya se tiene considerado eso. ¿Qué recorrido hacen las embarcaciones nuestras? Ya está delimitado entre Honduras y Nicaragua el espacio en el Golfo, así como Honduras y El Salvador, pero hay un espacio ahí en el centro que va a dar exactamente a las 3.168 millas náuticas. Entonces por ahí es que se proyecta. Pero también, ¿verdad?, el fallo de la Corte Internacional de Justicia habla que el Golfo es una bahía histórica, que ha sido compartido ese espacio, ¿verdad?, esos 320 y fracción de kilómetros cuadrados que hay por los 3 países, y manda que siga teniendo ese mismo estatus. Entonces creo que si seguimos en este proceso de diálogo con los 3 países, así como lo hemos hecho con Nicaragua, vamos a reducir esas tensiones, vamos a evitar todo tipo de conflictos y la población que ahí habita va a salir favorecida. Lo que decía el abogado Eval Díaz de los pescadores nicaragüenses y hondureños que deberían de ser instruidos. Entiendo también que ambos países, los ejércitos,
tendrían que recibir las mismas instrucciones. Sí, mire, las amenazas son diferentes, cambiaron. Nosotros tenemos que salir de ese concepto tradicional de que la amenaza de Honduras es Nicaragua o El Salvador. No es así, eso ya cambió. La amenaza, en primer lugar, es el crimen transnacional, que también usa esos espacios. Claro. Y ahí los tres países de manera conjunta pueden ser más eficientes en el combate al crimen transnacional y no estarse vigilando el uno al otro porque la visión cambia. Luego, en el tema del plan de prosperidad es un desafío que de los tres países podamos construir esas organizaciones cooperativas entre los pescadores salvadoreños, nicaragüenses y hondureños para conseguir especialmente acceso a crédito. Porque si ahorita el pescador nuestro va a solicitar un crédito, las condiciones del crédito son muy duras para poder desarrollar la industria pesquera. Además, se requieren grandes cantidades. Un pescador solito difícilmente va a salir adelante, tiene que ser organizado. Entonces, si lo hacemos en el marco de este tratado, de este Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca que se deriva de estos tratados, el BESIE, el mismo Banco Mundial, porque el Banco Mundial tiene conocimiento de esto y hemos tenido plática, y el mismo Banco de Integración y Desarrollo, BID, pueden financiar estas operaciones con tasas prácticamente concesionales a largo plazo y desarrollar una industria pesquera, pero además de procesamiento, de transformación, no solamente de los recursos naturales del mar, sino otro tipo de actividades que van a facilitar que nuestros pescadores de los tres países puedan salir adelante. Pero también la protección del ambiente, ese es un tema que también es un desafío, los manglares, los recursos naturales, cuando se hace de manera coordinada entre los tres países, indudablemente eso va a repercutir en una industria adicional que es el turismo. Eso es algo realmente indiscutible, que entre un turista por Nicaragua y no tenga que estar haciendo migración en Honduras, que hay un solo punto, que entra por Honduras y que quiere ir a la zona de El Salvador o de Nicaragua. ¿Sabe qué? Sí, y eso, a mí, cuando voy ahí a San Lorenzo, me gustaría, como en otros países, que ahí a la orilla del mar, donde hay pocos negocios, que fuera algo desarrollado, y con esto, pues... Claro, porque no se ha desarrollado la industria hotelera como debe ser. Es decir, hay un gran segmento de la población que le gusta el sur, pero no hay hoteles con el desarrollo que se requiere, ¿verdad? Hay hoteles, sí, pero no como debería hacerse, la industria de servicios. No sé si los dos han ido ahí donde uno... qué bonito que unas lanchas pasean a la gente. Sí. ¿Se imagina eso desarrollado? Imagínese. No, imagínese en San Lorenzo. Ah, en San Lorenzo. Ya. Ahí en San Lorenzo que la gente va y hay unos negocios ahí que la gente come pescado. Pero imagínese la experiencia. Coyolito, imagínese sí está desarrollado, porque ahí los ricos de Honduras tienen ahí todo. Pero imagínese la experiencia de llegar y que usted hace un recorrido por todo el Golfo. Claro. Y que conoce la parte de las islas del Salvador, que conoce la parte de la oferta que tiene Nicaragua, la parte que tiene Honduras, pero que no anda preocupado porque tiene que pasar migración aquí o allá, compra allá, va y toma el barco y va a desayunar a El Salvador, almuerza en Nicaragua, cena en Honduras. Como en Europa, que uno va de un lugar a otro. Claro. Entonces, esto viabiliza la pesca, el turismo, la infraestructura a través del puerto de Amapala y toda la interconexión, el comercio, el centro logístico de las Américas. Eso nos va a permitir que parte de la carga que no absorbe el Canal de Panamá pueda venirse acá y convertir la región del Golfo de Fonseca en una zona de distribución regional de todas esas productos que no pasan por allá. Entonces, hay una gran oportunidad en diferentes áreas. Por eso es que cuando uno tiene esta visión diferente, entonces rebasa el tema de los conflictos de líneas divisorias entre los territorios de los tres países
Y cuando los presidentes entran en esa nueva visión, en ese nuevo concepto, siempre viendo la prosperidad de la gente, es más fácil llegar a acuerdos. ¿Ya se visualizó ese buen desarrollo? ¿Cuánto costaría? Cada proyecto tiene sus costos. Cada proyecto tiene sus costos. En este momento lo que hay aquí es el plan de desarrollo del Golfo de Fonseca con los proyectos de cada país. Cada país tendría que asumir su endeudamiento. En el caso del puerto de Amapala, según los estudios preliminares que hay que actualizarnos, no es una cifra definitiva, podrían dar alrededor de 300 a 400 millones de dólares construir ese puerto en Amapala. Gracias a Dios tenemos la bendición de tener condiciones naturales de profundidad que no las tiene San Lorenzo, que a San Lorenzo hay que estarlo desasolvando y es un conflicto ahorita, porque hay quien quiere desasolvarlo, pero la industria del camarón no lo acepta porque cree que, según los estudios de ellos, eso provoca algún grado de contaminación al revolver ciertos sedimentos que hay ahí. En cambio, Amapala no, Amapala tiene la suficiente profundidad, hay un cañón ahí que llega a esa fracción de la isla que no necesita estar desasolvando, que es el problema que tiene el puerto de la Unión en El Salvador, que el río les llena y les asolva, o sea, la profundidad se la llena de arena, de sedimento, y eso impide que los barcos atraquen. En el caso de Honduras es natural, y además está protegido porque no tenemos ríos desembarcando ahí, y tiene profundidad de más de 30 metros, eso es más que suficiente para que lleguen los post-Panamax. Entonces, realmente la oportunidad que se abre aquí, no solo para Honduras, sino para la región, bajo esta nueva visión que han tenido los tres presidentes, y en este caso el empuje del presidente Hernández, el empuje del presidente Ortega, y también en aquel momento del presidente Serén, esta nueva visión, que yo estoy seguro que en El Salvador también se comparte, cambia los diálogos. Ya no estamos viendo y peleándonos por una u otra cosa, sino que estamos viendo ya cómo esto va a impulsar el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Entonces, esa nueva visión, sin duda alguna, Raúl y pueblo hondureño, ha facilitado estos acuerdos y obviamente el tesón, la disciplina, la insistencia de los equipos y, por supuesto, de los líderes. Y en este caso, el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández, que se tomó esto como una prioridad y no despegó nunca el dedo del renglón, estuvo insistiendo permanentemente en todas las direcciones hasta lograr construir también este espacio y obviamente el compromiso también del presidente Ortega, pero también de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, la Cancillería de Nicaragua y otras personas que como yo, allá en Nicaragua y aquí en Honduras participamos, ya fuera del gobierno, pero que por esa relación personal que se va construyendo, ayuda a facilitar estas cosas. En los acuerdos entre países, entre partidos, entre diversas organizaciones, no necesariamente son los que tienen el puesto, hay otras personas que colaboran y construyen bajo esta nueva visión. Así que yo estoy seguro que esto marca un antes y un después para la región, especialmente para el Golfo y particularmente para nosotros los hondureños. Yo creo que los hondureños hoy debemos sentirnos contentos. Hoy recibía felicitaciones de gente que vive en el Valle de Sula y la gente del Valle de Sula dirá, bueno, pero nosotros está muy lejos eso. No, primero es Honduras, ¿verdad? Uno siente Honduras, ya sea en Copán, o ya sea en El Paraíso, o ya sea en Gracias a Dios, o ya sea en Valle, o ya sea en Santa Bárbara, es Honduras. Entonces, este logro es de los hondureños, de todo el pueblo hondureño y de toda la institucionalidad hondureña. Segundo, este tratado que viabiliza este desarrollo del Golfo de Fonseca se va a irradiar, se conecta con el resto del país. Yo veo, por ejemplo, a los productores de café del Paraíso viendo cómo van a exportar a través de Amapala ya en otras condiciones. Yo veo interconectado el comercio entre una nueva economía floreciente en el Golfo de Fonseca, ya construyendo todos esos espacios con el resto del país, a través del canal seco que se ha construido, a través de esas autopistas, el mejoramiento de la autopista. Yo veo también en el futuro
una autopista de 4 carriles Tegucigalpa al sur, porque eso va a reducir los tiempos, pero eso se va a ir haciendo en la medida que el comercio, la actividad económica vaya creciendo y la economía vaya recibiendo ese oxígeno y se van a ir dando esas infraestructuras. Al final, Honduras no era lo que es hoy. Con todas nuestras dificultades y las cosas que hemos tenido, Honduras ha cambiado, va avanzando. Hoy el gran reto es el crecimiento económico y la generación de empleo para nuestra gente, pero no solo empleo, o lo que le llaman el subempleo. La gente tiene una ocupación, pero no gana suficiente. Necesitamos que los hondureños ganen suficiente para que puedan entonces con eso salir de la pobreza, empezar a reducir esos niveles y empezar a generar un nuevo estado de bienestar. Y este tipo de decisiones como la que hoy tomaron los dos presidentes, los dos países, viabiliza ese gran objetivo que es el desarrollo económico. Por eso yo aspiraría que otros países u otras organizaciones que tienen otro tipo de intereses y posiciones, especialmente en el ámbito político, ojalá que respeten esta decisión. Ojalá que respeten esta decisión que han tomado los dos presidentes. ¿Significado político de este tratado? Bueno, al final es un acuerdo político, ¿no? Político regional. Ya político partidario, yo creo que más allá de las diferencias entre los colores políticos aquí, que tenemos, diríamos, 3 grandes partidos políticos, que es el Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, más allá de eso yo creo que a todos nos interesa Honduras, nos interesa la patria. ¿Por qué se reactiva en campaña electoral esto? No tiene nada que ver con una agenda electoral, esto tiene que ver con el momento. Se dio en este momento, esto lo venimos trabajando hace muchos años, me consta, y aquí el equipo de la alta dirección de las Fuerzas Armadas, su junta de comandantes han estado permanentemente trabajando, Cancillería de los dos países, y llegamos al momento, y el momento hay que aprovecharlo, no vamos a estar esperando que se dé otro espacio. Imagínense que perdamos este momento, que tantos años nos ha costado, tantos vuelos, tantas reuniones, sí. Cada vuelo es un riesgo de vida, al margen de que sea un transporte seguro. A mí me tocó ir anteayer a Nicaragua, ir ayer 2 veces seguidas. Regresar de noche. Regresamos de noche con el general Díaz Zelaya, el general Tito Livio, de reunirnos allá ultimando, que el detalle, que la letra, que esto, generando un buen ambiente, y hablamos hasta de béisbol, o sea, ese tipo de cosas que van distendiendo. ¿Y sabe usted de béisbol? Yo no sé nada de béisbol, pero el general Tito Livio Moreno sí sabe mucho de béisbol, me consta. Es que los mucos sí son buenísimos jugando béisbol potencia. Y han mejorado jugando fútbol. General, ¿le da tranquilidad al ejército, a la naval, el llegar a este acuerdo histórico para Honduras y Nicaragua? Claro que sí, y hemos venido trabajando en eso desde hace tiempo, y no solamente al soldado, sino a la población que vive en esas zonas. Usted lo puede ver. Estaba viendo las noticias el día de antier, solo en San Marcos de Colón más de 10,000 personas ingresaron a vacunarse. Eso sí, hemos estado transmitiendo, la gente viene desde las 1 de la mañana, se viene. Así es. Eso es producto de esa relación, de esa confianza, de esa certidumbre que se ha generado en esos espacios. Porque si hubiera tensión entre los dos países, entre las dos Fuerzas Armadas, entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, el soldado estaría quizás disparando de un lado, disparando por el otro, la población más bien se aleja de sus zonas de producción. Entonces, además de reducir la fricción. Buen punto ese de que la gente de Nicaragua está viniendo a vacunarse a Honduras. Así es. Pero también, Raúl, yo quiero comentar una experiencia. Cuando vino el huracán ETA, el primero que entra por la zona de Trojes, que está más cerca de Nicaragua, me llama la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, y me dice, mire, tenemos aquí unos niños unas madres que están a punto de dar a luz y queremos coordinar, y empezamos a coordinar, y nosotros teníamos interrumpidas las vías porque el huracán había destruido los puentes, los ríos crecidos,
no podía haber un helicóptero que fuese a rescatar o a atender a esas familias por las condiciones del clima, pero viene Nicaragua, toma a esas mujeres y dan a luz allá, bajo la protección y la cooperación, cosas como esas, una llamada por una madre, usted mencionó el tema del soldado que es mordido por una serpiente, ese tipo de cosas solo se permite cuando hay una buena relación y que en este momento yo agarro este teléfono y llamo y me contesta y coordinamos una cosa así, sin oficios y sin tanto papel, pero eso es una construcción. Así es. Eso es una generación de confianza que al final cuando ya uno se sienta y empieza a ver estas cosas ya no tiene aquellas barreras psicológicas y además cuando ha cambiado el concepto ya eso se facilita. Y eso indudablemente ayuda, beneficia a la gente. Lo que decía el general, imagínense que estemos peleados, que nos estemos tirando, eso impide que haya coordinaciones a favor de la gente. Quien sufre al final de todo esto, cuando no hay estos entendimientos, es la población. Y hoy queda demostrado que el diálogo y los acuerdos sensatos bajo un escenario de beneficio mutuo, de compartir una visión, son mucho más productivos que un juicio o que una guerra. Y eso es lo que hoy ha demostrado Nicaragua y Honduras con sus dos liderazgos. En lo que hemos estado transmitiendo se nota mucho la confianza de la gente de Nicaragua de venir a Honduras y agradecen el poder vacunarse. Y también le digo a los hondureños que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Vamos a la parte final, conclusiones. General Omar Adalid Videa, su mensaje al pueblo hondureño después de esta histórica firma de delimitación de la frontera marítima Honduras-Nicaragua. Bien, mi mensaje es que las Fuerzas Armadas de Honduras han trabajado y seguirán trabajando para construir paz en esta región. Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que la población viva en paz. Se nos acerca un proceso electoral, ¿verdad? Entonces nuestro llamado también es que se realice, ¿verdad?, en paz, que sea una fiesta y que se respete la decisión del pueblo para a quién va a elegir. Ese es el llamado para que vivamos en paz, construyamos una área, una región de paz y que nuestro país pueda desarrollarse en paz. Gracias al director de Información Estratégica del Estado Mayor Conjunto, el general Omar Adalid Videa. Vamos ahora con el abogado Eval Díaz. Lo veo satisfecho, contento. Claro. Cuando uno logra algo tan importante, es algo histórico. Mucha gente me escribió y me hablaba de política. Creo que este no es momento, este tema no es político, este es un tema del país. Es un tema que involucra a este gobierno, a todos los gobiernos anteriores y a todos los gobiernos que estamos por venir. Esto es algo importantísimo para Honduras y en eso uno debe estar claro y eso yo lo tengo muy, muy claro, de que no son cosas políticas estas, son cosas del país. Como digo, desde antes que estaba la disputa, el fallo, todos presidentes, el presidente actual, el gobierno actual y el presidente que venga a partir del próximo 28 de enero. ¿Conclusiones, abogado? Sí, efectivamente, este no es un tema para verlo desde el punto de vista partidario. Es que hubo gente que me estuvo escribiendo temas políticos y ni siquiera lo leí, porque no es algo político esto. Leí lo de Vides porque era importante lo que él le estaba preguntando, que así debe ser, en mi punto de vista. Y creo que es lo correcto, ver esto como el desarrollo del país y evitar conflicto. Evitar un conflicto al firmarse ese acuerdo con Nicaragua. Así es. Yo me siento realmente satisfecho por el rol que me permitió jugar el presidente Hernández en este espacio, inclusive hoy ya fuera del gobierno como funcionario público. Es un tema de muchos años, así como las Fuerzas Armadas están contentos, felices, celebrando este tratado, así como Cancillería también, sus equipos técnicos y sus cancilleres, ex cancilleres, contentos a mí en lo que me tocó humildemente hoy agregar el granito de arena a la construcción de este tratado, pero sobre todo porque yo ya veo a Honduras más próspera, ya veo a la capital produciendo,
ya veo a la capital exportando a través de un puerto de Amapala, veo una industria pesquera de otro nivel en el Golfo de Fonseca, veo ese movimiento a través de las nuevas vías de comunicación que van a desembocar en el Golfo de Fonseca y que trae prosperidad para Honduras, claro, también para Nicaragua y para El Salvador. Y esto es un tema que hay que celebrarlo, los hondureños debemos sentirnos contentos de este logro y aspiraría que el Congreso Nacional lo apruebe por mayoría absoluta, porque este es un tema que es bueno para Honduras, que es bueno para su gente, y que más allá de los debates políticos creo que hay cosas que podemos seguir construyendo. No hay nada más grande que Honduras, no hay nada más grande que nuestro país, y no hay nada más grande que nuestra gente, que nuestra población, independientemente del color político de su preferencia o del color que le guste o del equipo de fútbol que sea o de la religión que sea o de la religión que no quiera profesar. Al final somos un país que debemos integrarnos cada día más y hoy la integración centroamericana da un paso hacia adelante y yo veo el futuro de Honduras con muchas promesas, con mucho entusiasmo. Yo le agradezco a Raúl y si en otro momento la gente que hoy quería hablar de política quiere hablar de política, pues nos venimos a hablar de política. Va a venir este mes que ya es el cierre de la campaña. Bueno, nos venimos y hablamos de política. No, pero aprovechemos. Aquí en Francisco Morazán va el abogado Eval Díaz de candidato a diputado. ¿Qué número es? Es la 278 en la planilla del equipo de Papi a la Orden. Ahí vamos en la 278. Nuestra propuesta o mi propuesta es trabajar por la generación de empleo y oportunidades. Eso es lo que más me apasiona. Por eso usted me ve feliz hoy, porque este es un logro que va de acuerdo a lo que me ha apasionado siempre. Desarrollo económico, generación de empleo, de oportunidades y el espacio que el presidente Hernández me dio y la oportunidad que mi partido me dio, lo he dedicado un 80% a temas de generación de empleo, crecimiento económico y el resto lo hemos dedicado a otras cosas, pero mi gran pasión es la generación de empleo, el desarrollo económico. Gracias, don abogado Eval Díaz, por su participación esta mañana. Gracias, general. Bueno, licenciado. Bien, es importante esta firma histórica del convenio de Honduras y Nicaragua en cuanto a lo que es el tema limítrofe de las fronteras marítimas. Voy a un informe rápido de lo que ocurre en el país para retirarnos. Voy a ir con Víctor Valladares. Ojo, los médicos de primera línea están diciendo que muchos hondureños están confundiendo los síntomas del dengue con el COVID, lo que convierte en grave peligro si no se busca atención médica a tiempo. Rápido cuando tenga algún malestar. Víctor. Así es, muchas gracias y a usted y a los televidentes. Me acompaña el doctor César Arita. Doctor, en este momento hay dos situaciones que están dando en el país y es el caso del dengue y la COVID, que mucha gente pues está confiando porque a veces creen que es dengue, otras veces es COVID, pero igual las dos enfermedades son peligrosas. Muy buenos días, amables televidentes, es un placer estar en este programa. Como sabrán, venimos afrontando hace 2 años lo que es esta terrible pandemia del coronavirus y ahorita tenemos una enfermedad que ya no es una epidemia, sino ya ha vuelto una enfermedad endémica, lo que es el dengue. Es muy importante que sepamos diferenciar lo que son los síntomas y signos de estas enfermedades. Como sabrán, son muy parecidos y es muy difícil que la persona o la población en general detecte o diga a ciencia cierta tenemos dengue o tenemos coronavirus. Por eso es importante que al presentar el mínimo de los síntomas, acudir con un profesional de salud más cercano que tengamos para que dé un diagnóstico certero y dar un tratamiento adecuado. Como sabrán, de estos síntomas muy comunes que presentamos las dos enfermedades son el dolor de cabeza, la fiebre y el dolor de cuerpo. Entonces, al presentar una sintomatología muy parecida, se vuelve un poco peligroso porque hay medicamentos que lo podemos utilizar en el COVID y no en el dengue. Por eso es de vital importancia, como lo reitero, acudir con el profesional de salud más cercano que tengamos. Que tengamos más cercanos en nuestra zona. En estos momentos sabemos que tenemos una disminución significativa por los casos de COVID.
tenemos que las principales salas ya no tenemos pacientes, es mínimo la atención de pacientes graves. Esto se debe al efecto positivo que ha tenido la vacuna y que la población se ha continuado, ha redoblado las medidas preventivas de seguridad. Muchas gracias, doctor César Arita. Pues importante que la población, al cualquier síntoma de estos, acuda mejor a los centros asistenciales, que un profesional de la medicina le dé el diagnóstico adecuado. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bueno, voy con Gisela Cali. 2 hombres que habían robado un rapidito los van a llevar a los tribunales de justicia. Si son culpables, que los metan presos. Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Le informo que en las próximas horas estarían siendo presentados ante los tribunales de justicia 2 hombres supuestos responsables de robo de vehículo. Me acompaña Helen Barahona. Ella es portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano. Muy buenos días. Si nos explica de quiénes se trata y dónde fueron capturados. Así es, muy buenos días. Como Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano y en aras de dar respuesta a la denuncia que fue recibida el martes 26 de octubre por un robo de una unidad ruta de anillo periférico UNA, se le dio seguimiento a investigación y pues en las últimas horas se le dio detención a 2 personas por suponerles responsables del delito de robo. Esta unidad fue recuperada, estaba siendo desmantelada al momento pues de que se dio con estas 2 personas en un taller en San Antonio de Oriente. Estas personas responden al nombre de Manfredi Hidalgo López, de 51 años de edad, y también se le dio detención a Francisco Bonergue Salgado Mairena. Estas personas fueron detenidas y cabe destacar que mediante la exhaustiva búsqueda y vigilancia por nuestros equipos de inteligencia y en conjunto de trabajo con la Dirección Policial de Investigación es que se logró la detención de estas 2 personas. El motorista de la unidad no sufrió ningún daño. No, esta unidad al momento de ser robada, únicamente fue la unidad, el conductor, también el ayudante, no tenía pasajeros, fueron bajados de la unidad y pues se llevaron únicamente este automotor. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Helen Barahona, ella es portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano. Con este reporte vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Bien, voy a cerrar. La semana pasada estuvo el señor Villegas, presidente administrativo que vino desde Colombia, de la empresa Energía Honduras. Ahí los ejecutivos de Energía Honduras revelaron que en la capital industrial del país, el Polo de Desarrollo, San Pedro Sula, es el lugar donde más roban energía y especialmente en casas. Pues hoy hay más cortes de energía en el norte. Si usted tiene pegue, ponga de vivo, porque lo van a ir a revisar hoy en el norte del país. Cierro con este de Herlin Díaz desde San Pedro Sula. Buenos días, efectivamente a esta hora de la mañana informamos en relación a los operativos de cortes de energía que continúan en zonas pues, de alto prestigio aquí en San Pedro Sula y que lo hacen en acompañamiento de la Policía Nacional. A esta hora me acompaña el portavoz de esta institución armada de nuestro país, el subcomisario Alexander Sabión, para que nos dé detalles. ¿Están acompañando ustedes a estos cortes de energía? Hasta ahora pues no se ha alterado el orden. Buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Efectivamente, como Policía Nacional, después de haber recepcionado algunas denuncias donde se presume se está cometiendo el delito de hurto de energía, es que como Dirección Policial de Investigaciones hemos hecho algunos operativos en coordinación con Empresa Energía Honduras. Hemos inspeccionado en las últimas horas 45 casas en un sector de alta plusvalía de esta ciudad, en las cuales en 7 de ellas se encontraron irregularidades como ser alteración en el mecanismo de los medidores de energía para que estos no puedan contabilizar el consumo real de la energía, razón por la cual es que se han efectuado algunos cortes. Continuaremos con este tipo de operativos a fin de contrarrestar este delito que va en perjuicio del Estado de Honduras. Hasta ahora no hay ningún problema, ustedes mantienen el control tanto del propietario al cual les cortan la energía, porque siempre tienden a, como se dice popularmente, a caldearse los ánimos. Hasta el momento no hemos tenido inconveniente alguno. Como Policía Nacional, con diferentes unidades estamos haciendo este acompañamiento, razón por la cual se ha estado manteniendo el orden.
Muchísimas gracias al portavoz de la Policía Nacional, ya lo han escuchado ustedes, pues continúan los cortes de energía producto del robo que se está haciendo a la empresa nacional de energía eléctrica. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días.